Ahí le pongo grabar la clase. Bueno, entonces, vamos a tratar de... Yo armé un pequeño PowerPoint, no va a ser muy larga la clase. Simplemente quiero cerrar este tema, así ya la parte de esto de funcionamiento de la computadora, así ya después empezamos a trabajar por ahí con alguna consulta que tengan del trabajo práctico que tendrían que estar haciendo. Y después ya hacer algunas pequeñas clases de PowerPoint con las cosas, con algunas cosas fundamentales o de lo que queríamos, lo que habíamos hablado que íbamos a ver del manejo general para que puedan hacer algunas presentaciones mejor de lo que puedan llegar a saber de la nada, ¿sí? Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Y bueno, yo algunas pequeñas presentaciones como para ir charlando. Bueno, entonces, lo primero bueno, nosotros habíamos establecido la otra vez, habíamos hablado de los componentes internos de una computadora. A su vez habíamos hablado en el trabajo práctico anterior de que las computadoras tenían periféricos de entrada y de salida. Generalmente los periféricos se les llama lo que está justamente en la periferia, lo que está por afuera de la computadora. Y los componentes internos son básicamente los 5 o 6 que vimos la semana pasada. La semana pasada me refiero a la clase pasada. El procesador, la placa madre, la memoria principal, los discos, la fuente de alimentación, y bueno, y después tenía muchos otros componentes que algunos ya habíamos nombrado y habíamos establecido, ¿sí? Bueno, una computadora básicamente es un dispositivo que recibe una entrada, o sea, recibe una entrada que generalmente cuando hablamos de computadora, esas entradas van a ser información y va a producir una salida. O sea, una computadora es un sistema. Un sistema justamente es algo que recibe una entrada, procesa esa entrada para generar una salida, ¿sí? Vamos a ver más adelante también que eso es la idea general de un algoritmo, que también ya vamos a ver en la parte de software. Y bueno, entonces, en una computadora básicamente en este caso es un sistema, como podría ser, por ejemplo, estoy pensando en qué podría darle un ejemplo de un sistema. No sé, una tostadora, ustedes ponen pan blanco y eso junto con el calor que produce generan, a través de una transformación, pan tostado. Para decirle algo que se me ocurre, porque estoy mirando la cocina de mi casa, nomás, no sé. Y ni siquiera tengo tostadora, pero bueno, se me ocurrió eso. Bueno, una computadora en este caso es algo que recibe una determinada información de entrada, unos determinados datos de entrada y producen una salida. ¿Está? Eso es básicamente. Y generalmente, ¿por dónde la reciben? Por un periférico de entrada y hacia dónde la envían, hacia un periférico de salida. ¿Sí? ¿A través de qué funcionan esos pasos? ¿Sí? ¿O cómo es que la computadora transforma determinadas entradas en salidas? Bueno, a través de las instrucciones de un programa. Por eso una computadora no es simplemente, o un sistema informático, no consiste simplemente en hardware o en equipos de hardware o en herramientas físicas, sino que tiene una parte que es la parte lógica, que es la parte de software, ¿sí? Pues una computadora está formada por hardware y por software, ¿sí? Que es la que le dice en cada momento a la computadora qué es lo que tiene que hacer con lo que recibe y cómo tiene que mostrarlo. O qué es lo que justamente, qué es lo que tiene que hacer para transformar lo que nosotros le estamos dando en algo que nosotros queremos, ¿sí? Así como una receta tiene como entrada una serie de ingredientes para generar después, por ejemplo, una salida que va a ser, por ejemplo, una comida como una torta, ¿sí? La computadora en este caso recibe datos o información y genera otro tipo de información. Esa información que genera puede ser desde el movimiento de un personaje en el juego, desde el cálculo en una hoja de Excel, desde un texto escrito en la pantalla, desde música que estamos escuchando, etc. Puede ser infinidad de cosas, según lo que estemos haciendo, ¿sí? Bueno, pero todo eso lo hace a través de instrucciones que va siguiendo la computadora a través de un programa. O sea, una computadora de por sí, sin software, sin un programa, sin instrucciones, no sirve absolutamente para nada. Es un pedazo de chatarra que lo único que puede hacer es luces o ruido. ¿Sí? La computadora, el hardware de la computadora sin software no sirve absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Y de eso se trata el siguiente trabajo práctico que ustedes tendrían que estar haciendo, que es el de software, que justamente habla de algunas clasificaciones y de algunas cuestiones de software que son importantes a la hora de conocer. Bueno, en la segunda
La segunda diapositiva, yo armé un pequeño esquema, que lo pueden encontrar de diferentes formas. A mí se me ocurrió armarlo así, digamos, pero bueno. Nosotros podemos hablar que un sistema informático, incluyendo al usuario, está formado por una serie de, generalmente podríamos decir, a grandes rasgos, 3 capas o 4 capas, ¿sí? El hardware, que sería lo que nosotros hemos visto, memoria, procesador, el disco rígido, la fuente de alimentación, los periféricos forman parte del hardware, ¿sí? El usuario, que seríamos nosotros, los que estamos sentados ahora, por ejemplo, delante de un Zoom, nosotros no interactuamos en ningún momento de forma directa con el hardware, ¿sí? No es que nosotros le decimos al procesador qué tiene que hacer en un determinado momento, ni le decimos qué dato tiene que guardar en una posición de memoria. No, nosotros interactuamos con aplicaciones, ¿sí? O con software, ¿sí? Los software se van a clasificar básicamente, cuando ustedes busquen para el trabajo práctico, van a encontrar que se van a clasificar básicamente en 2 o en 3 grupos. Por un lado, el software de sistema, y por otro lado, el software de aplicación, y podría ser dentro del software de aplicación que encontremos el software de programación, o lo podemos encontrar como cosas separadas. Entonces podríamos encontrar software de sistema, que sería todo este círculo que está naranja y celeste, ¿sí? Que entre otras cosas incluye principalmente al sistema operativo y a los drivers, que ya vamos a nombrar lo que son, y después, por fuera de eso, que eso es lo que interactúa directamente con el hardware, ¿sí? Con la computadora en sí, y después tenemos software de aplicaciones y software de programación. Nosotros como usuario vamos a interactuar generalmente, salvo caso específico, con aplicaciones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ahora, ustedes están sentados delante de un programa que se llama Zoom, que es una aplicación. Ustedes están interactuando a través de la cámara, a través del micrófono y a través de la pantalla y de los parlantes. Y después, bueno, cuando escriban o muevan el mouse, con una aplicación, en este caso Zoom, ¿sí? Pero no le estamos diciendo al hardware qué es lo que tiene que hacer. A nosotros el Zoom nos está filmando, está sonando el micrófono cuando hablamos, etcétera, pero estamos interactuando con una aplicación que se llama Zoom, ¿de acuerdo? Voy a tener que buscar en cualquier momento un papel porque en esta superficie el mouse no se mueve bien. Bueno, esa aplicación interactúa con el sistema operativo, en nuestro caso generalmente la mayoría de ustedes Windows, ¿sí? Entonces la aplicación interactúa con Windows y Windows es en este caso, y los drivers del video, del sonido, son los que actúan con el hardware, ¿sí? O sea, nosotros no tocamos directamente el hardware, sino que lo hacemos a través de otras capas, ¿sí? ¿Se entiende? Son como ramas de la información que viajan ¿Cómo? de la aplicación al sistema y el sistema interactúa con el hardware. Exacto. El Zoom solo, sin un sistema operativo como Windows, tampoco podría funcionar. O sea, todas estas capas tienen que estar presentes. Yo no puedo interactuar con el hardware directamente, o sea, no lo puedo hacer en algo normal, si bien determinadas personas que trabajan en informática lo tienen que hacer para programar estas otras cosas intermedias, ¿sí? Sino que yo interactúo con una aplicación. Esa aplicación, como Zoom en este caso, está instalada sobre un sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo le brinda posibilidades de usar determinadas cosas como los parlantes, el micrófono, el monitor y la cámara a mis aplicaciones, ¿sí? El teclado, el mouse, etcétera, la posibilidad las brinda el sistema operativo. Pero el sistema operativo es el que se comunica con el hardware, o sea, con el procesador, con la memoria, con el monitor, etcétera, para indicarle qué tiene que hacer en cada momento, ¿sí? Entonces, la información podríamos decir que viaja desde nosotros cuando hablamos a la aplicación Zoom, de ahí al sistema operativo y a través de driver, que es otra parte del software de base o software de sistema, se comunican con el hardware. ¿Se entiende? Lo mismo sucede cuando yo mando algo a imprimir desde Word. Yo le pongo el botón imprimir de Word, Word le dice al sistema operativo que yo quiero imprimir, el sistema operativo que tiene instalada los drivers de mi impresora, le dicen al hardware, bueno, hay que imprimir esto, y el hardware es el que lo imprime, ¿sí? Y lo mismo sucede en sentido contrario. Cuando el procesador genera una imagen para mostrar en la pantalla, en realidad no genera una imagen, sino que genera ceros y unos porque es información binaria. El procesador no tiene ni por qué saber que lo que está trabajando es imagen, sino que simplemente procesa información. Lo dijimos el otro día. Un procesador lo único que hace es lee una orden, la interpreta y la ejecuta, sin importarle lo que tenga dentro, ¿sí?
Entonces, el hardware, por ejemplo, va a generar la imagen o el sonido, o no sé, o la aparición de una letra cuando la escribo en el Word, le va a avisar al sistema operativo a través de una interrupción diciéndole, bueno, pasó esto, y el sistema operativo lo que va a hacer es mandarle esa misma orden a la aplicación, como es el Word, por ejemplo, y entonces va a aparecer, por ejemplo, una A en la pantalla. ¿Se entiende? Obviamente todas estas cosas suceden en milésimas o millonésimas de segundo, entonces yo eso no lo voy a notar. ¿Se entiende? Pero yo en ningún momento le mando una orden al procesador, en ningún momento yo le mando una orden directa a la memoria ni al disco. Todo lo hago a través de aplicaciones, de software de aplicaciones, que pueden ser cualquiera, Word, Excel, Zoom, todos los programas que nosotros usemos en la compu o las aplicaciones que ustedes tengan en el celular. Y después eso se maneja a través después de un software de base o de sistema, que el software de base del sistema tiene varias cosas, pero lo más conocido podría ser el sistema operativo, Windows, por ejemplo, o Linux en las compu, Android, o el sistema de OS de los iPhone, por ejemplo. Y los drivers son los programitas que controlan cada tipo de dispositivo. Los drivers son los que manejan la placa de sonido, la placa de video, la pantalla, la impresora, el micrófono, en el celular, la cámara de fotos, los sensores, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Son programitas que se encargan de establecer cómo se tiene que manejar cada dispositivo, ¿sí? Bueno, esto lo podemos ver incluso en Windows. Si yo, por ejemplo, me voy acá a las propiedades del equipo y al administrador de dispositivos, yo tengo acá, yo puedo ver todos los dispositivos que yo tengo conectados a mi compu, ¿sí? Desde adaptadores de pantalla, adaptadores de red, adaptadores Bluetooth, cámara, etcétera, etcétera. Para cada uno de estos dispositivos existen controladores o drivers, ¿sí? Que son justamente programas que permiten manejar ese dispositivo en particular, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, no saben contestar. Bien. Ahora vayamos un poquito más a cómo funciona internamente una computadora. Bueno, si pensamos en la computadora, lo que habíamos hablado en el primer gráfico que apareció, que recibe una entrada y la transforma en una salida, esa entrada que recibe queda guardada en una memoria, y entre la memoria y el procesador van a intercambiar tanto los pasos del programa que tiene que ejecutarse o del código para que la entrada se transforme en salida, como los datos que necesita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si yo tengo una calculadora que recibe como entrada 2 números y que las tiene que sumar, acá adentro va a haber un programa que le va a indicar al CPU cómo tiene que sumar esos 2 datos, ¿sí? Y lo que le va a decir es cuáles son los datos y qué es lo que tiene que hacer con los mismos, ¿sí? Entonces, entre la memoria y el CPU van a circular, por un lado, los pasos que tienen que realizar y por otro lado también la información con la que tiene que realizar esos pasos. ¿Se entiende? Y todo eso Sí. va a generar posteriormente, una salida. Y que la va a mostrar en los periféricos de salida. O sea, por un lado, la información que generamos puede guardarse en un dispositivo de almacenamiento como un disco, como un pendrive, etc. Y por otro lado, puede mostrarse al usuario en un dispositivo de salida. La salida puede ser un sonido, puede ser una imagen en la pantalla, puede ser una hoja impresa en una impresora, o lo que se me ocurra que pueda llegar a tener. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que se represente mediante la información, digamos. Exacto, exacto. Una computadora básicamente trabaja con datos, o sea, si quiero hacer una definición rápida, es un dispositivo que transforma determinados datos en información de salida. Después, ¿cuáles son y qué tipo? Lo que se nos ocurra hoy en día. ¿Sí? La salida, insisto, puede depender siempre del dispositivo hacia el cual se genere. Si la salida si mi computadora, por ejemplo, está controlando, no sé, el sistema de iluminación de un galpón, la salida puede ser, por ejemplo,
una señal de que haga que una, no sé, una llave térmica o un determinado dispositivo se encienda o se apague. Y sigue siendo información. No importa si es útil para mí como persona o para otra computadora. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir lo Mientras se mismo. transmita, o sea, básicamente se le puede decir computadora a cualquier cosa Es que lo que yo vengo, emita. es lo que yo vengo diciendo de adelante. No pensemos hoy en una computadora como en un CPU parado al lado de un monitor. Una computadora, hoy en día, cientos de dispositivos hogareños tienen computadoras. Tenemos lavarropas con computadora, tenemos heladeras con computadoras, tienen Claro, los autos tienen computadoras, ¿sí? No necesariamente son en este caso lo mismo. Una computadora, un auto no tiene Windows. El lavarropa de su casa no tiene Windows. Tendrá otro sistema operativo o otra forma de manejarse, y no será una computadora en su conjunto, pero sí tiene procesadores y sí tiene la lógica original de una computadora. Pero sí al menos pensemos en una computadora como cualquiera de los dispositivos informáticos que nosotros podemos usar, que ya lo hablamos cuando hablamos del esquema. O sea, una computadora es, cuando yo hablo de una computadora o un sistema informático, me refiero a una PC, a una Mac, a una notebook, a una netbook, a un celular, a una tablet, a un smartphone, a un smartwatch, a lo que sea. O sea, todo eso son computadoras, ¿sí? Después los software variarán, así como varían los tipos de dispositivos que tenemos, varían los tipos de software. Ya lo hicimos en el esquema. Las PC generalmente pueden trabajar con Windows o con Linux. Las Mac, las de la manzanita, las Macintosh o los iPhone, los iPad, los iPod, las iMac, todos trabajan con el sistema operativo propio de Mac, ¿sí? Que trabaja totalmente distinto, pero no deja de ser una computadora. ¿Se entiende? claro. Todo tiene que tener, si bien trabajan con cosas distintas, todas tienen que tener entre sí determinadas cosas que sean compatibles, ¿sí? Por eso yo tranquilamente puedo navegar en internet con distintas computadoras, o puede estar uno usando el Zoom de ustedes en el celular con Android, yo en mi computadora con Windows, o alguno que tenga una Mac con un Zoom para Mac, ¿sí? Y todos nos intercomunicamos. Eso es estandarización. Y lo vamos a ver mucho más todavía el año que viene, cuando veamos redes de computadoras, cuando dejemos de ver una computadora individual, sino veamos a conjuntos de computadoras que trabajan entre sí y se intercomunican entre sí, ¿sí? Y ahí se va a ver mucho más todavía que una cosa tiene que ser compatible con la otra. O sea, si no, tendríamos que tener una red para celular, o sea, una internet para celulares, una para PC, una para notebook, una para tablet. Sería ridículo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, y ahora Sí, vayamos un profe. poquito. ¿Lo demás? Sí, se Bueno, y ahora entiende. vayamos un poquito a un esquema que en realidad no es, Sí, profe. bien, bien, bien. Bueno, este esquema en realidad lo armé yo. Si ustedes buscan esquema de funcionamiento de computadora en Google, pueden encontrar 5, 10, 15, 20 distintos de acuerdo a qué quieran resaltar. Acá yo más o menos traté de diagramar, o sea, partamos de la base, el funcionamiento de una computadora es complejísimo, ¿sí? El procesador tiene millones de transistores dentro de una capa que no mide ni siquiera la décima parte de un milímetro, y dentro de eso tiene millones de componentes electrónicos, ¿sí? Que están casi al nivel del tamaño de los átomos hoy en día, ¿sí? Y que entre sí funcionan todos en conjunto para poder procesar información. Entonces, tratar de explicar cómo funciona una computadora es casi imposible. La idea es esquematizar básicamente cómo funcionaría más o menos algo en general, ¿sí? Y las computadoras se basan en un concepto viejísimo, que era un modelo que, si no me equivoco, se llamaba algo así como Boole-Newman o algo así, el tipo de la idea del modelo, que si bien evolucionó millones de veces, la base del funcionamiento es la misma, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, esquematicé el cuadrado azul, el rectángulo azul, en realidad, sería el CPU. Lo que está dentro de eso está dentro del procesador. Que no me acordé, pero yo podría buscar uno, que creo que tengo por acá.
Un procesador, ya dijimos algo, denme un minuto a ver si lo encuentro. Un minuto. Uno, dos. He vuelto, no me extrañen. Esto es un procesador. Esto que tiene 1 millón de patitas acá, no sé si se alcanzan a ver. ¿Sí? Sí, profe, se ve bien. Eso Parecen calza en la los... placa madre. Este cosito chiquitito tiene internamente millones de transistores. Este es el procesador. Dentro de esto, voy a tratar de acelerar el paso porque ya faltan 10 minutos. Esto tiene internamente muchas cosas, ¿sí? Pero básicamente lo podemos dividir en 4 cosas, pasé de largo, en 4 cosas fundamentales. Por un lado tiene lo que se llama unidad aritmético-lógica, que podríamos decir que es la parte que hace los cálculos, ¿sí? Es la parte del procesador que se encarga de hacer todos los procesos, de procesar la información, ¿sí? Después tiene una unidad de control, que la unidad de control lo que hace, tanto para el procesador como para el resto de los componentes de la computadora, es establecer un ritmo, ¿sí? Así como el maestro de una orquesta establece en qué ritmo se va tocando, bueno, lo mismo hace la unidad de control del procesador. La unidad de control le dice, bueno, nosotros vamos a procesar información a este ritmo, ¿sí? Y cada vez que, no sé, baja un martillo, digamos, es un dato distinto, ¿sí? A esa velocidad tiene que trabajar el procesador y cada uno de los elementos. ¿Para qué? Y porque si el procesador no puede trabajar más rápido que lo que la memoria puede recibir información, y mucho menos que con el disco rígido y que el mouse, el teclado, los parlantes. O sea, tiene que establecer una velocidad de trabajo, ¿sí? Para que todos los elementos de la computadora sigan ese ritmo. Esa velocidad es la que se conoce de los procesadores de las computadoras como gigahertz o megahertz. Generalmente hoy estamos hablando de gigahertz. Un gigahertz son 1000 millones de ciclos por segundo, ¿sí? Quiere decir que una PC, un CPU o un procesador que internamente trabaja a 3 GHz, que lo pueden buscar ustedes en su compu a la velocidad del procesador. Por ejemplo, si yo me vuelvo acá, mi procesador, por ejemplo, mi Ryzen tiene 6 procesadores, los muestro acá, perdón, 8, en realidad son 4 procesadores divididos en 8 hilos. Son 8 procesadores que trabajan a la par a 2.1 GHz. Serían 2100 millones de ciclos por segundo. Quiere decir que esta unidad de control es como que hace 1200 millones de golpes por segundo. ¿Se entiende? Esto es una estupidez, ¿cómo va a ser algo tan rápido? Bueno, sí, es así de rápido, ¿sí? Esos son los gigahertz del micro, ¿ok? La memoria trabaja más lento que el micro. Generalmente puede ser que trabaje a la mitad o a la cuarta parte. Entonces la unidad de control tiene que establecer también que si la información va a salir del CPU hacia afuera, tiene que ir más lento. ¿De acuerdo? El disco rígido trabaja más lento que la memoria. Entonces la unidad de control tiene que establecer que si hay información que se va a guardar en el disco rígido, se tiene que guardar más lento que eso, porque el disco no puede guardar a tanta velocidad. Y lo mismo pasa con el teclado, con el mouse y con todo lo que sean periféricos, que sería esto que está afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que la unidad de control esta, que es lo que yo dije, que el que marca el ritmo, se comunica tanto con el procesador en sí, con la unidad de proceso, con las memorias y con las unidades de entrada-salida, que serían los lugares donde tenemos conectados disco, teclado, mouse, parlante. Es por eso que depende a dónde mueves la información, tarda más o menos en moverse Exacto. los archivos. Sí, a ver, por eso existen los niveles de memoria y por eso, pero no importa, está pensado, no es que eso es así porque sí. Claro. Un disco rígido, o sea, la información cuanto más distancia yo tengo de un lugar a otro, siempre va a ser más lento. O sea, partamos de una base. Si ustedes tienen que descargar un archivo desde Japón
descargar no sé, un programa que está guardado en un servidor de Japón o de Estados Unidos, va a ser más lento que si ustedes que tienen que descargar un programa de una computadora que está conectado al lado de ustedes. Eso por una cuestión ya de distancia, ¿sí? Claro. A medida que las distancias se alargan, la información viaja más lento, ¿sí? Y con más posibilidades de error. Entonces, lo más rápido y lo más cerca al procesador son los registros, que el procesador tiene una serie de registros, y eso es lo que cuando hablan de procesadores de 32 bits o 64 bits, tiene que ver con el tamaño de los registros. Los registros son como un lugar, como un casillero de Excel, donde yo guardo la información más chiquitita que puede manejar el procesador, ¿sí? Y esos registros pueden tener una longitud de 32 bits consecutivos, o sea, 32 ceros o unos consecutivos, o lo que hoy en día es en el 99% de los procesadores, 64 bits de ancho, ¿sí? De tamaño, uno al lado del otro. Entonces, el procesador, con todo lo que trabaja adentro del CPU, trabaja a una velocidad. Por ejemplo, en el procesador mío, a 2100 millones de ciclos por segundo, ¿sí? En el caso de que necesite trabajar a fondo, ¿sí? Después, tiene una memoria. ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez de la memoria que dimos el ejemplo que si tienen si tienen un kiosquito que venden algo y que van buscando cada vez a lugares más lejos? Bueno, la unidad aritmético-lógica, la primera información la busca en los registros. Si no encuentra la información que necesita ahí, se la pide a la memoria caché interna del procesador, que por supuesto es más lenta que los registros, pero más rápida que la caché externa y que la memoria principal, y muchísimo más rápido que el disco rígido, o que un pendrive, ¿sí? Pero muchísimo estamos hablando. No, tendría que hacerles una tabla con velocidades que la podría armar, no la he armado, se las puedo armar si quieren, para que tengan una idea. Bueno, esa memoria, o sea, cuando no encuentra la información acá, primero la busca acá. Si tampoco está acá, va y la busca acá, ¿sí? Si tampoco está acá, la buscará en la memoria. Y si tampoco está acá, la buscará en el disco. Pensemos que estamos reproduciendo una película cuyo tamaño es el archivo es de 8 GB, ¿sí? Por ejemplo. Si tengo 4 GB de memoria, ya la película completa en la memoria principal no puede estar cargada. ¿Por qué? Porque si el archivo pesa 8 y yo tengo 4, no puedo cargar los 8 GB a la memoria. Podré cargar lo sumo 4. Sin contar que de esas 4 yo tengo un montón de ocupado en otra cosa. ¿Sí? ¿Me siguen o estoy hablando con las paredes? Seguimos. Bien, entonces yo Estoy tengo una escuchando, película. profe. Es complicado, no es fácil, pero tampoco pretendo que ustedes lo sepan explicar. Yo quiero que tengan una mínima idea, ¿sí? No les voy a pedir que ustedes me expliquen esto. Yo tengo una película Claro, de con 8 tener el GB. funcionamiento en la cabeza ya uno se imagina el... Bueno, yo tengo una película de 8 GB, la quiero reproducir. Para reproducirla, el micro no reproduce directamente desde el disco rígido. Reproduce desde la memoria. El procesador no se comunica nunca, y fíjense que acá lo ven, no se comunica nunca de forma directa con el micro. Se comunica con la memoria y a través de la memoria accede al disco. O sea, haría este camino. ¿Sí? Claro. Entonces, yo quiero reproducir la película se va a cargar a la memoria. Como no entra toda en la memoria, va a cargar, por ejemplo, de la hora que dura la película, va a cargar 20 minutos en la memoria, por ejemplo. ¿Sí? Pero a su vez, como yo la estoy empezando a ver desde el principio, capaz que los primeros 5 minutos de la película se van a guardar, además de acá, van a pasar a guardarse acá, con el mismo concepto. ¿Sí? Y posiblemente, estoy tirando una boludez, ¿no? Esto no es tal cual así. Pero posiblemente de estos 5 minutos, no sé, los siguientes, el primer minuto, o los primeros 30 segundos, se lean de acá, ¿sí? En la memoria interna. Entonces el micro va leyendo los 30 primeros segundos de acá, ¿sí? Cuando se le acabó la información de acá, busca acá, ¿sí? Mientras lee acá, ya se da cuenta de que parte de lo que está acá tendría que ir a para acá, vuelve acá, y después vuelve a trabajar así. Cuando se le vuelve a acabar acá, vuelve a leer acá. Cuando se le acabaron los 5 minutos de acá, va a tener que volver a la memoria principal y leer de la memoria principal. Y mientras tanto va a ir volviendo a llenar con los siguientes minutos estas dos. Entonces, siempre va buscando del lugar más cercano. Cuando no encuentra el más cercano, va al segundo. Cuando no encuentra el segundo, tampoco va al tercero. Y si no, cuando se le acaben los primeros 4 GB que cargó, lo que va a tener que hacer es volver a cargar la siguiente parte. ¿Sí? Y eso, aunque te parezca una boludez, ustedes lo ven y lo notan, aunque no sea directamente así, es muy similar a lo que pasa
cuando ustedes ven video de YouTube, Internet le anda lento. Va cargándose el video de a pedacito. A medida que ustedes lo reproducen, se va cargando más. Si en algún momento Justo iba a poner ese se deja de ejemplo. cargar, se bloquea. ¿Sí? Pero si ustedes lo dejan quieto, el video de YouTube no se carga entero solo. No es exactamente por lo mismo, pero una idea de explicación podría ser esa, ¿sí? ¿Ok? Claro. Esto básicamente sería lo mismo. Y eso es lo que pasa cuando ustedes tienen una compu muy vieja, por ejemplo, y que anda muy lento y tratan de ver una película muy grande, se van a dar cuenta que a cada ratito es como que se queda trabada un segundo, 2 segundos, medio segundo, y después como que arranca de vuelta. Que como que se traba. Por eso es cuando vos decís, bueno, lo dejo cargando para ver después